Hola, ¿cómo están todos los que en este tiempo se vuelven a conectar en este canal? Punto de equilibrio. Qué bendición es poder tener este espacio, esta apertura, donde podamos poder compartir todas esas inquietudes y también todas esas conversaciones que pueda llegar al corazón de cada persona. Este es el propósito. Y bueno, hoy no estoy sola porque este espacio no es para hacerlo sola, sino siempre te estar acompañada de gente extraordinaria, de gente que Dios ha puesto en mi vida, que me ha arropado, que me ha amado, y hoy me siento muy bendecida, muy privilegiada de tener conmigo a mi pastora Esmeralda Guindel desde Madrid, España, aquí en Houston, Texas. Hola, pastora. ¿Cómo estás? Un placer poder estar contigo, ¿verdad? En estas conversaciones de propósito, donde se puede ver el equilibrio del ser completo de las personas, así que disfrutando de este canal, disfrutando de este espacio y disfrutando de estas conversaciones de éxito, de avance y bueno, también disfrutando de todo lo que va a venir, porque ya estábamos antes de comenzar ya conversando, ¿verdad? Sí. Y siempre que nos juntamos, algo bonito de parte de Dios sucede. Sí, y eso es maravilloso cuando establecemos relaciones por propósito y con propósito, que cuando el lenguaje tiene que ver con el reino, tiene que ver con la edificación y cómo Dios a través de las relaciones en este tiempo, si estamos conectados con el propósito, podemos ser de bendición para otras personas. Claro que sí, pastora, la verdad que tener relaciones de propósito es diferente a, como muchas veces escuchamos, mi amigo del alma, mi amiga del alma. Y a veces nos unimos a las personas simplemente por una emoción puntual, pasajera, y luego tenemos repercusiones en los matrimonios, en las relaciones familiares, en las amistades, cuando tenemos que entender que es mucho más grande esos vínculos del espíritu, esas relaciones de propósito, donde sabemos que Dios nos ha juntado con algo eterno, por algo eterno. Sí, y cuando Dios lo hace con propósito, o sea, Él puede mover. Porque imagínate, ¿cómo diría yo en mi cabeza que un día Dios iba a conectarme? España, o sea, Houston, cuando estamos acostumbrados a que es el entorno, pero cuando Dios quiere llevarte hacia su propósito, va a mover cualquier continente, cruzar los mares, pero te conecta para que se cumpla este propósito. Claro que sí, estaba pensando. Y hoy, perdón que te interrumpa, pastora, y hoy quisiera que abordáramos un tema muy interesante. ¿Pastor por llamado o pastor por herencia? Madre mía. Justo decías el título y me estaba acordando de la gran disyuntiva que también en psicología siempre es como genética o herencia, o sea, herencia genética o entorno. Siempre es como, y yo creo que eso que pasa en otros contextos también pasa en el área ministerial. Sí. Uno es pastor por llamado o uno es pastor por herencia. ¿Cómo descubrir el llamado, ¿no? de Dios? Porque si uno mira a su alrededor, podemos ver que hay personas que han sido llamadas y no tienen unos antepasados que sirvieran al Señor, ¿no? Otros, en cambio, podemos ver que sí, que vienen de familias pastorales. Entonces, creo que hay una línea ahí muy, muy fina entre discernir cuál sería el verdadero propósito o cuál sería el verdadero llamado del pastor. Sí, porque una de las cosas que me encuentro o de lo que he vivido es que te ponen ese estatus, se sistematiza todo y empiezan bueno, tienes que ser pastor porque yo soy pastor. Y los padres empiezan como a forjar eso en los hijos. Yo te pregunto, ¿de qué contexto familiar vienes? Bueno, en mi caso, como antes has dicho, soy pastora, pero mis padres no son pastores. Creo que, de hecho, soy la primera, y lo digo así, de una generación de pastores, porque mi madre ahora es pastora, pero fue después, ¿no? La apartamos al ministerio después. Pero en mi situación, en mi caso, yo conocí al Señor con 10 años. Vengo de una familia que no tenían a Dios en el corazón. Sí que es verdad que mi mamá de pequeñita fue a un colegio de monjas, incluso tomó los hábitos. Wow. Y siempre buscó, ¿verdad? Y siempre nos puso el concepto de Dios existe, pero no había una relación, ¿verdad?, de intimidad. Y en todo eso, con 10 añitos, conozco al Señor.
Mi familia no era cristiana, no conocía al Señor, era yo la única que iba a la iglesia, ¿verdad? A esas reuniones de niños, qué importante esas reuniones de niños, valoremos a los niños. La gente dice, no, los niños no, hay entretenerla. Es más, hago un apunte, las iglesias que más crecen es cuando valoran a los niños y dan más lugar a los niños. Amén, yes. ¿Y qué pasa? Que en ese contexto conocí al Señor. Y Dios me llamó. Siendo pequeña yo escuché la voz de Dios y lo que Él tenía para mi vida. Y Él me llamaba al pastorado. De hecho, cuando luego me profetizaba, la gente me decía, yo ya te he hablado, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo, sí, Señor, okay, lo que tú... Pero es verdad que en mi caso no venimos de una familia sacerdotal, pastoral, de ministros, evangelistas, profetas. No, no había nada de todo eso. Mi papá, de hecho, era alcohólico. Entonces te puedes imaginar cómo era la situación en casa, era difícil. Y era una persona alcohólica pero agresiva, o sea, no de estos pasivos, no, agresiva. Y era un infierno realmente en casa, pero en medio de ese infierno Dios aparece. Wow. Porque creo que en este tiempo Dios no está buscando un apellido, sino Dios está buscando un corazón. Amén. Y yo creo que una niña chiquitita encontró un corazón dispuesto a amarle, a servirle. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Si te sirvo, aquí estoy. Y él, yo creo que se lo tomó en serio y hasta el día de hoy estamos sirviendo al Señor. De hecho, estoy casada y mi esposo tampoco viene de una familia pastoral, porque a veces dicen, bueno, es que está casada y es pastora por el esposo. No, él es pastor, yo soy pastora, pero porque Dios nos llamó individualmente a cada uno de nosotros y nos permitió, nos dio el privilegio de trabajar en equipo, juntos, ¿verdad? Y él tampoco viene de una familia pastoral, de hecho, sus papás tampoco, ¿verdad? Son pastores, ni sus abuelos, ni en los míos. Pero sí que creo que Dios, como hizo con Samuel, es capaz de coger lo que aparentemente no corresponde según la ley o según la norma o según la tradición, pero es capaz de llamar, romper todos los esquemas y posicionar a un hombre o a una mujer de Dios para tener una palabra para una nueva generación. Wow. Es poderoso ver cómo la misma palabra nos enseña que el llamado, que el llamado a ser pastor es por eso, es por un llamado profético. Y cómo hoy en día se ha distorsionado mucho ese llamado pastoral, porque hoy se están levantando pastores porque tengo que seguir el legado de mi papá, o tengo que seguir el legado del abuelo, o tengo que hacerlo porque en casa dice que hay que hacerlo. Y estamos confundiendo la pasión por la obligación, por responder a un legado y por no fallar a ese apellido, como lo decías muy bien. Y sí, vemos en la Biblia muchos hombres, Moisés. O sea, Moisés no tenía ni las tablas, ni la cultura, ni la capacidad en ese momento, que ni él mismo lo sabía, pero Dios ya lo había escogido para ese tiempo, para poder pastorear a todo un pueblo, para sacar al pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Y ahí es donde yo veo que ese es el verdadero llamado. Cuando tú en tu corazón empieza a latir por vidas que ves que están en esclavitud, que están en la esclavitud de la depresión, de la ansiedad, en la esclavitud de los vicios, esclavos por vicios, esclavos por mentiras que se han creído hasta este tiempo. Y me atrevo a decir que incluso dentro de un edificio donde se lleva a cabo la iglesia, existe gente esclavizada, pero a veces por falta del entendimiento de lo que verdaderamente es pastorear, no sacamos a la gente de esos lugares para llevarlos a este tiempo que es la tierra prometida, de poder decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay muchas personas que siguen en el evangelio o que siguen en el cristianismo, pero no están siendo nuevas criaturas, no está habiendo una transformación. Creo que como pastores, en este tiempo, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver al discernimiento de poder entender, ¿es Dios o no es Dios? Porque en mi caso igual, en mi caso pues todavía más difícil por ser mujer, por ser soltera. Recuerdo que cuando empecé a ser líder de jóvenes, antes de pensar que pudiera ser pastora, se me criticaba mucho por el hecho de padres de hijos, o sea, padres cristianos que tenían que enviar a sus hijos a la célula, se le llamaba así, al grupo de jóvenes que yo lideraba, no los dejaban venir porque para ellos era como una joven que es de padres divorciados va a enseñarle a mis hijos que tienen en un contexto
cristiano, oí esta frase, nacieron en la cuna cristiana, ¿no? Ya. Entonces, vengo de ese contexto también, de ser, en mi caso, ser una joven alcohólica, vivir puros temas que ensuciaron mi vida, el pecado lo abracé, pero viene Cristo y Cristo me restaura. Y no solamente eso, sino que desde ese momento Cristo sabía que había ese llamado pastoral en mi corazón. Pero me topé con eso, me topé con no puedes hacerlo por esto, por lo otro, no hay un esposo, no hay un contexto ministerial, porque todavía a lo mejor soy soltera, pero bueno, es la hija de, o la sobrina de. Entonces el nombre te avala. Pero en este caso, pues ni sobrina, ni nieta, ni vengo de una cultura, hijo de Dios. Pero soy hija de Dios, sí. Pero buscan siempre como esos estatus, ¿no? Y hoy creo que si hay personas que están sintiendo este llamado pastoral, aún jóvenes, y no vienen de este contexto, tal vez nos están escuchando, tal vez están viendo esto, y tal vez pasan por esta situación donde dice, no es Dios, o no lo puedo hacer porque me falta esto, o no vengo de este linaje. Pero por eso es importante esta inquietud que tenía, ¿no? Sí. De entender si el llamado pastoral es por llamado, o sea, ¿estoy aquí por llamado o estoy aquí por herencia? Yo creo que la clave es ver el ministerio, ¿quién lo da? ¿Los hombres o Dios? Entonces, si yo pienso que el ministerio lo dan los hombres, entonces sí, claro, yo lo heredo de mis padres. Pero si el ministerio lo da Dios, no es una herencia en sí de los padres, sino es de Dios. Que no vengo a decir que como padre, de hecho yo tengo 2 niños y Dios me ha hablado de su propósito y yo sé que ellos van a servir al Señor y ya lo sirven, pero hablo incluso en el futuro, ¿verdad? Y para mí la mayor alegría es que mis hijos, mis generaciones, sirvan al Señor. Sí. Y habrá pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, o sea, lo que Dios tiene determinado. Y yo feliz. ¿Y cuál es mi responsabilidad como padre? Instruirles. Pero no puedo forzar algo donde no hay un respaldo del cielo. Wow. Yo creo que esa es la clave. O sea, como padres tenemos los códigos, Dios nos da códigos para poder saber cuál es el futuro de nuestros hijos. Entonces, a veces pensamos, no sé, yo lo pongo muy terrenal, ¿no? Como cuando uno es un abogado y imagínate construye un bufete de abogados. Sí, esa palabra, ¿sí? Sí. Entonces, es como me sacrifiqué toda mi vida, he luchado tantas noches sin dormir, tanto tiempo sin a lo mejor estar disfrutando de mi familia, que lo que quiero que lo que yo construí, no quiero que se eche a perder. Entonces, que quiero que mis hijos sean abogados para que sigan llevando mi empresa, mi legado y siga hacia adelante. Y ese es un problema cuando, por ejemplo, mis hijos no quieren ser abogados y a lo mejor mi hijo quiere ser maestro. Entonces, y yo le obligo, le digo, no, tú tienes que estudiar leyes, pero no, es que yo... Y hay gente, y lo estoy poniendo en ese contexto ahora lo extrapolamos a la parte ministerial, que están frustradas y han estudiado carreras que empiezan a ejercer y luego lo dejan porque sus padres los obligaron a estudiar algo que no había una pasión para ellos. Sí. De la misma manera en el ministerio. Si hay un llamado, gloria a Dios, que hay un pastor y sus hijos, o una pastora y sus hijos, tengan un llamado. Pero sí, o sea, yo creo que tenemos que salir de la mentalidad de las 4 paredes y entender que Dios está levantando una generación de empresarios, de abogados, de médicos, que van a pastorear en esos lugares, que van a influenciar, evangelizar. Y tenemos que preparar a nuestros hijos. Porque, voy a decir un bombazo, con respeto, ¿eh? Yo sé que aquí... Aventamos bombazos. En Estados Unidos no pasa. Pero... si cuando, como padres, imagínate, compramos una casa, la casa de toda la vida, hacemos una adquisición, o sea, ya nos morimos y queremos dejar una herencia a nuestros hijos. Y los hijos se pelean por esa herencia económica. El gran problema es que muchas veces he visto hijos peleándose por una herencia de una iglesia o la herencia ministerial. Wow. Cuando no es algo que nos pertenece a nosotros. O sea, la iglesia no es mía. Exacto. Es de Dios. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que no es mía, que es de Dios, es Él el que llama, es Él el que capacita. Y como ministros tenemos que ser muy sensibles. ¿Quién tiene que estar ahí? La siguiente generación. No porque mis emociones me enturbien la visión, sí, sino entender, y yo tengo que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios para entender quién es la siguiente generación. Si no, nos volvemos como Elí.
simplemente un ministerio que acabó mal, ciego y desnucado. Sí. ¿Por qué? Porque estaba empeñado en que sus hijos tenían que estar ahí y sus hijos no tenían temor de Dios. Y no estaba viendo aquel que realmente iba a llevar el legado. Entonces, es una gran responsabilidad. Yo creo que más que enfocarnos en sí o sí tengo que meter a mis hijos es, Señor, ¿quién tiene que ser? Ojalá, permíteme que no solo mis hijos, sino los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de los hijos, te sirvan. Que no solo sean una iglesia, que podamos abrir muchas iglesias, que la tierra se llene de ministros, Amén. hombres y mujeres llenos de Dios. Pero creo que es ese corazón. No por yo construí y que no se eche a perder lo que yo construí, porque todo lo que construimos es para la eternidad. Es del reino, es de Dios y no nos pertenece. Amén. Y acabas de tocar un punto muy importante que es nos adueñamos del ministerio, nos adueñamos de la gente. Hay veces que, o sea, como pastores, peleamos por la gente. No, es que tiene que estar acá, o por qué te tienes que ir allá, o por qué. Entonces hay mucha manipulación espiritual a través de la asignación que Dios nos ha confiado. O sea, no cuidamos esta autoridad que Dios nos ha dado y empezamos a, no, es que me pertenece. Hasta para ir al baño parece que hay que pedir permiso. Sí. Y decir, voy a ir a... Sí, y es interesante cómo Jesús mismo, cuando Él viene a la tierra y está con sus discípulos, Él mismo trae la libertad de sentarse con ellos, pero no los está obligando a seguirle. Él mismo dijo, el que quiera seguirme cargue su cruz. Al joven rico también le dio la opción y no la quiso. Y no la quiso. Y Jesús, no lo vemos a Jesús obligando, no, es que tienes que hacerlo, es que tienes que... Y el mismo Jesús cuando se va, deja este llamado sobre los discípulos. Me voy, pero ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Y cada uno tuvo una asignación diferente. Exacto. O sea, no hubo peleas entre ellos, no es como este pedacito, porque a veces pensamos que es un pedacito que nos lo tenemos que repartir como sí o sí. No, es que en el reino hay tantas personas que se pierden, hay tantas en nuestra herencia son las naciones de la tierra. Amén. Entonces, sembremos a nuestros hijos en las naciones de la tierra. Yo honro a esas personas que han sido capaces de salir de sus países, no por una necesidad económica, no por un estatus mejor, no porque le puedo dar una mayor educación a mis hijos o saliendo por inseguridad, que son cosas, escucha, buenas, o sea, hacerlo. Pero honro a esas personas que dicen, aun teniéndolo todo, lo dejo todo para servir al Señor. Y gente que han sembrado sus hijos en las naciones de la tierra por causa del Evangelio. Wow, eso nos deja mucho para aprender, ¿verdad? Sí, muchísimo. La pregunta creo que aquí es entender qué es ser un pastor. Y hago la pregunta porque de repente vemos pastores donde creemos que el predicar cada domingo ya me hace ser un pastor. Pero he entendido que la predicación es una función que lleva a cabo un pastor. Porque o puede no llevarla. A eso voy. ¿Cómo pudiéramos decir o descifrar este llamado que está dentro de los 5 ministerios? ¿Qué es ser un pastor? Nosotros nos gusta mucho siempre explicarlo con la manita, los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces tenemos el maestro, que se mete en los lugares más recónditos de la palabra de Dios, profundiza, ese chiquitito y entra en todos lados, así es muy... Tenemos el pastor y está el anillo, si lo puedes sacar de casado, ¿verdad? Porque el pastor se casa con la iglesia, es decir, tiene un compromiso con la iglesia. Está el evangelista, porque trasciende lo local, es el dedo más larguito, va mucho más allá. Está el profeta, que trae dirección, exhortación, consolación. Y está el apóstol, que toca cada uno de estos ministerios, ¿verdad? Para que así el puño sea certero y podamos dar golpes fuertes al enemigo. Ahora, si nos centramos en este dedito, en el dedo del pastor, Cristo es el gran ejemplo de pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Yo creo que un pastor tiene que dar su vida por las ovejas. A veces lo que quieren personas o queremos es más reconocimiento de nosotros cuando el pastor es menguar y dar su vida por aquellos que Dios les asignó. Cristo dijo, yo soy el pastor de las ovejas, y es interesante porque en aquella época el pastor dice, yo soy el buen pastor, y el redil, ahí tengo un redil, ¿verdad?
¿Qué hacía el pastor? El pastor cogía y hacían como si fuera una finca, no sé si se entiende la palabra, Sí. y ponían como las piedras así, yo lo miro mucho por mi pueblo de Extremadura, unas piedras y cercaban todo lo que es esa finca y ahí metían a las ovejas por la noche. Pero había una parte que era la puerta que no tenía puerta, que era abierto. Entonces el pastor se ponía en la entrada y Wow. Jesús es la puerta de las ovejas, y él se ponía en la entrada ahí a custodiar para que por la noche no vinieran los lobos, no vinieran ninguna limaña a pelear por las ovejas. Y si venía, él las enfrentaba. Y creo que ese es el pastor. El pastor, una de sus funciones es pelear a favor de cada persona, dar su vida. Si viene un lobo, tengo que pelear. No solo eso, sino que el pastor dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y siguen la voz del pastor. Creo que en este tiempo el pastor tiene una voz de dirección, de propósito para cada oveja. Y todavía no he hablado de plataforma de predicación, imagínate, pero hablo de traer guía, consuelo, Así es. de traer dirección, de traer tiempos de oración, ministración. El pastor, hace poquito fuimos a Selvoaventura en España, Málaga, y es un sitio de animales. Y hay una zona como de granja, así que tú entras en una zona de granja y huele a granja. Huele a granja. Bueno, pues el pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que estar entre las ovejas. A veces me he encontrado, no sé si te ha pasado, pastora, gente que dice, ay, es que me he sorprendido porque vosotros como pastores sois muy cercanos, es que eres muy cercana, podemos acceder. Bueno, es que el pastor tiene que estar cercano a las ovejas. Claro. Si no, y no estoy diciendo que cuando hay una iglesia de miles puede estar con todas las miles, porque es irrisorio pensar que un pastor puede pastorear a miles cuando pastorea a unos cuantos y esos son pastores de otros, etcétera, ¿no? Porque hay que dedicar tiempo, porque las ovejas se enferman, porque las ovejas tienen momentos de crisis. Pero no solo eso, sino que el pastor tiene que ver cuál es la visión de cada persona, porque el pastor luego tiene que instruir y saber que la iglesia no es un lugar donde simplemente vamos a pasar un buen rato, ni siquiera solo es para adorar a Dios, sino que es un lugar de entrenamiento. Así es. Entonces tenemos que entrenar a la gente. El pastor instruye, prepara, y para eso tiene la palabra de Dios, las armas, y empieza a preparar a la gente, porque yo creo que la mayor recompensa de un pastor es reproducirse. Sí. Entonces, ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Son funciones del pastor, y un pastor es eso, y yo sé que no estoy dando lo típico que normalmente se dice y estoy poniendo ejemplos, pero creo que un pastor es todo eso. Un pastor tiene que estar con la gente. Y hablo de pastor como de pastora, es lo mismo, porque Dios no llama simplemente al cuerpo, llama al espíritu. ¿Dónde reside el llamado? ¿En el cuerpo físico? ¿Dónde reside el llamado? ¿En el alma? ¿O dónde reside el llamado? En el espíritu. ¿Por qué? En el espíritu. Porque si la gente que dice no solo es para el hombre, porque la mujer biológicamente es diferente, está diciendo que el llamado reside en la biología y no en el espíritu. Cuando nosotros somos espíritu, tenemos alma y habitamos en un cuerpo. El cuerpo es un utensilio. Y es tan extraordinario que Dios puso a la mujer para mostrar cómo Dios ama a la iglesia. Así es. Y cada día la mujer y el hombre somos proféticos. Sí. Se muestra cómo es el amor de Dios hacia su iglesia. Sí. Y volvemos a lo mismo, a la palabra. Cuando, bueno, en mi caso, ¿no? Cuando empiezo a obedecer a Dios, al llamado, que no fue fácil, fue obediencia. No voy a decir que, ay, me apasioné, ahora sí, ahí voy. Fue obediencia, y tú lo sabes, porque que ese es otro tema muy importante. Bendita obediencia. Bendita obediencia, que el llamado siempre viene con la cobertura del reino. Y la cobertura a través también de sus hijos. Y que Dios, cuando me llama, me dio también pastores, que eres tú, que es tu esposo, el pastor Frank. Y yo también tengo pastores. Sí, y ahí es donde entendemos que es ese cuidado pastoral, que no porque ya tengo un llamado, ya soy pastor, ya nadie me tiene que decir algo, o ya lo sé todo. Y ahí es donde experimentas, ¿no? De lo que de gracia recibes, de gracia dar. Pero a lo que quería llegar era que el pastor, cuando dices tú, el pastor cuida de sus ovejas. El pastor está para atender la necesidad de una persona. Y que muchas veces
queremos el título para ser vistos o queremos llegar cada domingo para exponer una predicación y de alguna manera consciente o inconscientemente dar a conocer todo mi intelecto y lo que yo sé, pero nadie se está reproduciendo. Nadie está reproduciéndose en ese momento. Entonces, es importante en este tiempo que como pastores poder tener esta visión de decir, es un llamado que Dios me ha dado, lo entiendo, lo comprendo, no es fácil, pero voy a obedecer. Entonces, cuando obedecí al Señor era difícil porque la mujer no puede pastorear. Que me rompe lo que acabas de decir. El llamado es biológico, es emocional o es espiritual. Y aquí es donde se pierde el equilibrio dentro de lo que la palabra nos enseña. Entonces, yo escuché muchas veces al principio, es que incluso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que la mujer tiene que estar callada en el templo. Pero me doy cuenta que no estamos entendiendo los contextos de la Biblia. Hablamos de una época cultural donde la mujer tenía que estar callada porque en ese momento culturalmente la mujer se rebelaba con el hombre o no dejaba hablar al hombre y era un contexto donde tenía que callar por un momento para que se hablara la palabra. No era una cuestión biológica, no era una cuestión que por ser mujer, sino por lo cultural que estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces a veces agarramos y predicamos como predicadores y como pastores y como ministros la palabra de una manera que la estoy llevando desde la emoción, desde lo biológico, desde lo sistemático del mundo. La cultura, pero no de lo que realmente se nos revela la palabra. Cierto. Y por eso la palabra dice que es una espada de doble filo para instruir, para enseñar, para direccionarnos. Y tenemos que es una responsabilidad poder entender la palabra para poderla expresar y hablarla en estos espacios que hasta hoy día damos gracias a Dios que en nuestros países todavía tenemos esta libertad de predicar la palabra. Y yo me siento con esta necesidad tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que pastorear con la libertad que hoy en día se me da a pastorear, porque no sabemos cuáles son los tiempos que vienen. Cuando decías que conociste a Dios a los 10 años y que tus papás, tu papá no eran cristianos, era un alcohólico, pero buscabas la manera tú de ir a esta reunión de niños. Recordaba en el 2021, nosotros como iglesia, que cerraron los edificios y abrimos lo virtual, hicimos Punto Kids virtual. Y entonces eso se extendió a diferentes partes del mundo, que hubo una familia que se conectó de México y se conectaban, y entonces la niña le empieza a contar a la vecinita, pero los papás de esa niña no querían dejarla ir a ningún lugar donde se hablara de Dios. Esta niña tenía 9 años o 10 años más o menos, y ella se escapa de su casa o da una mentira para venirse con su vecinita, y los papás de la vecina le dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a cuidar. Y esta niña ese día testificó, lo supimos porque esa niña, cuando estábamos en Zoom, dice, hoy me he escapado de casa porque yo quería conocer a Jesús, porque yo quiero conocer a Jesús. Y ese es ahí el pastorado, el poder decir, hay un alma que está hambrienta de Dios, donde el hombre, la fuerza de hombre, por la incredulidad, por la cultura, por la religión que lo viviste, no te permite acercar a ese poder extraordinario, es el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mí me quebraba porque esa niña se quebrantaba y estaba feliz porque pudo atender toda la reunión y aunque fuera a escondidas. Pero ese día le hicimos la oración de fe, hizo la oración de fe, y yo decía, Señor, está en otro país, está en otra ciudad, pero hemos sembrado y sé que vas a estar con ella. Y ahí es donde entiendes el pastorado. Pudimos haber cerrado y decir, bueno, ni modo, ya no hay iglesia, la pandemia, me acomodo. Sin embargo, es cuando tienes esta necesidad de, tengo que llegar a los corazones. Tengo que
ser ese puente de bendición para que Dios llegue y abrace el corazón de una persona. Y yo creo que eso es el pastor, que pueda escuchar que hay un grito de auxilio de personas que están diciendo necesito ayuda y atenderlo, porque eso tiene que ver con el llamado. Hay gente que ha sido llamada de una manera espectacular. Antes mencionabas a Moisés, y Moisés con una zarza, o sea, ¿quién le arde una zarza? O sea, es extraordinario ver y no se consume. Entonces tuvo un llamado excepcional. Quita el calzado de tus pies, todo lo que conocemos. Pero luego hay otro tipo de llamados, como por ejemplo el de Nehemías, que al ver la necesidad de la gente dijo, heme aquí. Vio la necesidad y respondió al llamado. Y eso me lleva a pensar, pastora, y me voy a meter, como se dice aquí en México, bueno, digo aquí, me voy a aventar, ¿no? O sea, me voy a lanzar para preguntarte, ¿cómo fue tu llamado? O sea, más allá de todo lo que conocemos, ¿no? De tu historia o lo que nos has dicho antes, ¿fue un llamado, no sé, de una zarza ardiendo? ¿O fue un llamado de Nehemías, de ver la necesidad? ¿Cómo fue el llamado? ¿O fue una mezcla de ambos? No sé, ¿cómo fue el llamado de Dios en tu vida para decirle, sí, Señor, tengo mucho en contra, pero voy para allá? Es muy interesante y fue muy poderoso, pero fue como Nehemías. Me identifico como Nehemías, fue el ver la necesidad. Y me atrevo a decirte que antes de eso, pues a veces fuimos evangelistas, tuvimos la oportunidad de ministrar. Entonces yo ya venía evangelizando, trabajando en la ciudad con los jóvenes, y yo era de las personas que decía evangelista porque yo llego y aviento y ahí los pastores pues arrégleselas, ¿verdad? Y me atrevo a decirte, abriéndote mi corazón, de que yo siempre he amado a la gente desde que acepté a Cristo, pero todavía había algo en mí que todavía no se rendía a Cristo, y era cierta comodidad. Por ejemplo, yo me recuerdo orando al Señor y decir, Señor, yo no quiero ser misionera, yo no puedo estar en lugares, lo voy a decir así muy tonto, yo no puedo estar en lugares donde no haya aire acondicionado, donde no sé la comida cómo va a ser, porque soy muy o sea, era como que todavía había un yo que tenía que rendirse. Cuando el Señor me llama, yo no le dije sí inmediatamente. Pasaron 5 años para yo decirle que sí. Porque todo fue un transcurso de 5 años donde el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y el hombre me decía, no, no es de Dios. Entonces había cierta confusión ahí. Cuando le digo sí, cuando Dios me da una palabra y me dice, cada no que me das es una vida que el infierno arrebata. Esas palabras a mí me dolieron con un dolor que yo nunca había experimentado, fuertísimo. Y entonces le dije, Señor, heme aquí. Culturalmente, aquí en Houston, en esa época que fui llamada, curiosamente, empezaba en las redes sociales, te metías y veías tal persona salió de la iglesia para abrir su iglesia y se llevó 10 líderes para comenzar la iglesia, el tal local, y empezaba yo a ver personas que, wow, o sea, salieron y se llevan a un grupo de gente, y pues empecé yo, ok, Señor, pues yo sé que la señal va a ser cuando vea el edificio, cuando tenga el equipo de líderes que va a ir conmigo, pero no veía nada. Y entonces el Señor me decía, no hay nada. Y entonces yo en ese momento era como, ok, entonces, ¿qué es lo que me duele? Si yo no tengo gente, no tengo un lugar a donde voy. Y el Señor me dice, solo da el paso de salir de ese lugar. Entonces, yo tenía este dolor, pero no veía visiblemente a qué es lo que me dolía. ¿Me explico? Sí. Yo trabajaba en ese entonces en una empresa con mujeres. Era manager, era gerente de una empresa donde trabajaban puras mujeres. Y yo tenía una empleada que ella tenía un problema alcohólico. Entonces, de repente, normalmente llegaba con un olor a alcohol. Entonces, todo el tiempo era como de, ¿verdad? Lávate la cara, no puedes trabajar de esta manera con los clientes y así. Y entonces, en esa semana ella duró 3 días sin presentarse a trabajar. Y yo empecé a preocuparme. Y le pregunté a mi jefa, la dueña del lugar, que si podía
tomar la dirección de la base de datos y visitarla, porque nosotros tenemos esta información, pero no puedo, ¿me entiendes? Así. Y ella me dice, sí, esto es inconscientemente de, aquí es el llamado, no lo entendía todavía, yo fui por un aspecto. Pero ya estaba. Por un aspecto dentro de lo laboral, o sea, no dentro de una iglesia, no dentro de un contexto todavía espiritual, sino de lo laboral. Yo estaba preocupada por esta persona. Y no porque la necesitaba para trabajar, sino por el hecho de que como conocía su vida, ¿qué habrá pasado con ella? Yo llego a la casa y era una casa pobre, porque confundimos pobreza con humildad. Era una casa pobre, de bajos recursos, como una traila, se le llama aquí en Estados Unidos. Cuando yo llego, veo a una mujer completamente ahogada en el alcohol y veo a 3 hijos de 12, 14 y 17 años drogados juntamente con ella, que habían tenido 3 días sin comer y que los mantenía, lo que ellos pensaban que los mantenía con vida era el alcohol y la droga. Ese día no te puedo explicar yo me recuerdo que lo primero que pasó por mi mente es, Señor, yo lo dejo todo, pero yo quiero que ellos vivan en un mejor lugar. Me pasó por la mente empezar a buscar un lugar bueno, o sea, decente, por decirlo de esa manera, donde ellos pudieran estar. Era como, quiero despojarme de todo por dárselo a ellos. En esos días yo había liquidado una deuda de una sala que había comprado y metí todos mis ahorros para liquidarla y me había quedado con 23 dólares y centavos en mi débito, en mi cuenta. Y yo dije, bueno, como yo no tengo más responsabilidades, prefiero pagar la deuda y vuelvo a ahorrar. Entonces, en ese momento, ellos habían estado sin comer. Y entonces yo iba acompañada de una amiga que me acompañaba y yo le dije, ahorita, yo pensé dentro de mí, le voy a decir a mi amiga que me preste para darles de comer, porque lo que yo tengo en mi cuenta es para la gasolina de mi carro que me rinda esta semana de trabajo. Y entonces en ese momento mi amiga recibe una llamada importante, y el Espíritu Santo me dice, cómprales comida con lo que tienes. No lo pensé 2 veces, antes lo hubiera pensado 2 veces, antes hubiera dicho, Señor, pero tú sabes que yo necesito llegar a mi lugar de trabajo y yo no tengo gasolina en mi carro. Y en ese momento fuimos a un lugar donde venden paquetes de pollo frito, y el paquete más grande costaba 21 y algo, que con taxas, con los impuestos, ya eran los 23 dólares con los centavos que yo tenía. Y eso fue un gozo, una satisfacción en mi corazón. Era la primera vez que no me dolía renunciar a esa parte del yo, que ahí Dios lo concluyó y es donde me dijo, bienvenida al pastorado. Y comenzó Punto de Encuentro Houston con una mujer alcohólica, 3 hijos drogadictos, en la sala de mi apartamento el siguiente domingo. Qué extraordinario. Y yo creo que todos por tener compasión. Creo que el gran problema es que muchas veces miramos a la gente sin compasión. Y como que Dios te permitió llegar a ese lugar y ver cómo Él los estaba viendo. Nadie se había fijado en ellos. No. Pero dijo, ¿será que alguien dice que sí a ese llamado? Y fíjate, o sea, porque tú dices, era algo laboral, entre comillas, porque como trabajadora, o sea, como responsable, jefa, no te correspondía meterte en lo íntimo, pero trascendiste esa barrera y fuiste mucho más allá. Y ahí estaba palpitando ese llamado por la vida. Y creo que esa es la clave, esa es la diferencia de un llamado por herencia o un llamado de Dios. Creo que la clave es que tú ya vas viendo que Dios te ha bautizado. Y si hoy en día a lo mejor la gente no tiene claro si tiene un llamado o no, yo creo que la clave es decir, Señor, bautízame con compasión. Quiero ver a la gente como tú las ves. No, y pasan los años en el ministerio, pero creo que tenemos que seguir con esa misma frescura. Amén. Diciendo, Señor, sígueme bautizándome con compasión. Que si veo a alguien, no me sea indiferente. Sí. Que no sea empañado por tantas luces que hay a mi alrededor, sino que en este tiempo pueda ver lo que tú tienes con cada persona. Y creo que un llamado extraordinario lo que nos estabas contando, ¿no? Ver cómo Dios te ha traído hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy estábamos hablando, ¿verdad? Esas conversaciones estos días, como a ciertas horas de la noche, ¿verdad? Uno atiende llamadas, va, viene y hace cosas que a veces que por amor. Pero creo que ese es el llamado pastoral. Y
Y me lleva a reflexionar cuando hay hijos de la casa, cuando no tiene hijos, y ven ese llamado genuino de los padres, y ven el fruto, es entonces cuando quieren vivirlo. Sí, y ahí es donde tengo una pregunta para ti, para ir concluyendo con este tema extraordinario. Ahora tú ya eres mamá. Ahora tus hijos, tú rompes esta maldición generacional y abres brecha ahora sí, a tus hijos para entrar en esta nueva vida en Cristo. Y como madre, te pregunto, no como pastora, como mamá, ¿cómo y papá? Porque yo he sido testigo de ver 2 niños de 9 y de 12 años. Nunca te he visto haciendo, levanta las manos y adora al Señor. El año pasado, sí fue el año pasado, antepasado, tuvimos la bendición de tenerlos acá, toda la familia. Estaban más pequeños, ellos, ¿no? Hace 2 años. Y entonces algo que me quebraba era ver a David, de 7 años en ese momento. Tú estabas adorando a Dios, pero él estaba adorando a Dios. O sea, no te vi al pendiente de que no ande corriendo o que esté aquí a mi lado. O sea, te vi tan fresca, te vi a ti, al pastor Fran, y ver a Nayara y ver a David adorando, y siendo que David, o sea, vamos al parque y, por favor, o sea, David, bájate de allá, David, por favor. Ver, David es explorador. Sí. Yo le digo que es explorador porque es muy valiente, se trepa por todos lados y hace... Yo creo que, fíjate, yo siempre les he dicho, no os hablo como porque sois hijos de pastores. Lo que os pido no es porque seas hijo de pastor, porque a veces le pedimos por la función y no por la esencia de quienes somos. Yo le digo, os pido porque soy vuestra madre, porque sois hijos de Esmeralda. Entonces, yo creo que también pasa por educarles, ¿no? O sea, hay tiempo para todo, dice la Biblia. Entonces, yo siempre les digo, tenéis que saber estar. Principios básicos, ¿no? De a Dios hay que honrarle adorándole. Amén. Entonces, ellos nos ven que estamos de rodillas. Ellos, es como, yo ahora veo, tú tienes 2 perritos y tiene una chiquitita que es un terremoto, pero reproduce todo lo que hace la mamá. Entonces yo creo que esa es la clave, que nuestros hijos vean en nosotros el estilo de vida que queremos vivir. Cometemos 1001 errores, pero muchos, pero ellos saben que cuando los cometemos vamos y les pedimos perdón también a ellos y decimos, me he equivocado y he hecho esto mal. Ellos ven como cuando tenemos necesidad buscamos a Dios, y cuando las cosas van bien también buscamos a Dios más profundamente, queremos de su respuesta, de lo que Él tiene. Entonces yo creo que esa es la clave, mostrarnos, como dice la Biblia, cartas abiertas que pueden ser leídas, y nuestros hijos nos leen. O sea, no podemos pretender vivir una cosa fuera y otra en casa, porque saben cómo somos. Sí. Entonces, esa es la clave. En mi caso, cuando voy a contar solo algunos testimonios así cortitos de los niños, pero en mi caso, cuando ya me quedo embarazada en Nayara, de hecho me quedo, yo creo que en uno de los peores momentos de nuestra vida, a nivel ministerial, o sea, fue a nivel económico, ¿no? Y a nivel todo fue un tiempo muy difícil. Y me quedo embarazada. Aparentemente era el peor momento para quedarse embarazado, pero Dios trajo a Nayara. Y con tan solo 5 meses, ella se atraganta con algo que estaba comiendo, al punto que vamos al hospital. En el hospital nos dicen... esto es serio, la semana pasada un niño falleció por lo mismo, tenemos que llevarla a otro hospital más grande, aquí no la podemos atender, tiene que ir con unos arneses especiales en una ambulancia, vosotros no podéis ir con ella porque es una ambulancia especial, tenemos que interactuar ya, porque en cualquier momento la niña puede fallecer. 5 mesecitos la primogénita. Vamos al otro hospital y estando en el otro hospital nos dice lo mismo, entraban, salían muchos médicos, era mucho movimiento, ¿verdad? Están muy preocupados, nos hablan, dice, bueno, si todo va bien, solo va a ser una broncoscopia que le meten un tubito fino hasta el pulmón, si no un tubito más grande y si no hay que abrir. Dice, pero ¿había quedado esa partecita en el pulmón? Sí, en el pulmón se había quedado, hasta ese momento no sabíamos qué era. Luego nos lo enseñaron, era un trocito de pera, imagínate. Y nos dijo, en el mejor de los casos es neumonía lo que va a tener la niña, infección, pero en cualquier momento, como son pulmones tan chiquititos, eso era, se puede ahogar, atragantar y asfixiar y se acabó, se acabó Nayara, ¿no? Entonces nos dicen, hay que intervenir, vamos a ver qué nos encontramos, nos dijeron así, porque ellos todavía no sabían bien todo lo que iba a pasar. Dice, si llegamos con ese tubito flexible, perfecto, si no, con uno más gordo, y si no, abrimos. Anestesia total, general,
Así que yo me acuerdo que la estaban atendiendo, preparando. Yo le dije pues, a los doctores, ¿puedo orar por ella? Sí, sí. Así que ahí mi esposo y yo orando por ella antes de que Nayara entrara a quirófano, mientras que ellos estaban preparando todo porque iba con rapidez, o sea, la cosa era de urgencia. Wow. Nos pusieron a esperar en la sala de espera y yo me acuerdo que estaba la familia, todos me miraban, esas cosas de que la madre va a perder el control. Y me fui al baño, dije, tengo que ir al baño. Yo no tenía ganas de nada, simplemente quería estar sola. Pero en intimidad le dije, Señor, tú me diste a Nayara y me hablaste del propósito de Nayara. Porque antes de que naciera Nayara, Dios ya me había hablado de que iba a ser una niña, me había hablado de su propósito, cómo iba a ser, qué cualidades iba a tener y qué dones iba a tener para que el propósito y el llamado de Dios sobre su vida se llevara a cabo. Y Dios me encomendó. A día de hoy la gente me dice, ¿por qué la niña estudia inglés? ¿Para que saque buenas notas? No, digo, está estudiando inglés porque hay un llamado sobre su vida y tiene que saber comunicarse en inglés. O sea, y lo hacemos todo con el propósito que Dios ha puesto sobre ella. Así que en ese lugar escondido lloré y le dije, Señor, si te tienes que llevar a Nayara, es tuya. No me corresponde, no es mía, es tuya. Llévatela. Y te la entrego. Yo creo que ahí me sentía como Abraham, ¿no? Entregando al hijo, pero era mi hija, mi primogénita. Pero le dije, Señor, pero tú me has dado una promesa. Sí. Y sigo teniendo fe por esa promesa. Y sé que tú algo vas a hacer. Y yo creo que esa promesa se va a cumplir, que me dijiste que ella estaría viajando, predicando. Y yo empecé a decírselo al Señor. Fue terminar esa oración, mi madre ya estaba llamando en la puerta, yo salí, fue salir y la niña estaba saliendo al final del pasillo, corrimos directamente, el papá más rápido llegó el primero. Y la niña está hasta el día de hoy perfectamente y hace poquito la veía, es como ella adoraba al Señor. Porque ¿cuál es la clave? Yo creo que la clave es que nosotros entendamos cuál es el propósito de cada uno de nuestros niños, cuál es la asignación de cada uno de nuestros niños y los llevemos a eso, los llevemos a que puedan llevar a cabo el propósito de cada uno de ellos. David es más analítico, David es todo pensar, o sea, es tremendo, todo te dice unas cosas y tú te das cuenta, pero me contaba, mamá, de repente estábamos abajo, estábamos nosotros cocinando el desayuno con Nayara y él estaba solo arriba y dice, me tumbé en tu cama y alguien me sopló en el oído. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, es el Espíritu Santo. Y ya se anima, pero escuché una voz que me decía, ven. Y yo, es el Espíritu Santo diciéndote que vayas. Y yo, como madre, enseñándole a reconocer la voz de Dios. La próxima vez que te llame, que te va a pasar, dile, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. Wow. Entonces, creo que como padres tenemos que instruirle. Claro que yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, sean ministros de Dios. Es más, tengo mi convicción que hay un llamado sobre su vida. Lo tengo fuerte porque Dios me habló de cada uno de ellos. Igual con David. Cuando estaba embarazada y antes de los 3 meses, yo sabía que iba a ser un chico. Dios me habló de su propósito. Me dijeron que abortara, básicamente. Imagínate, yo y David está aquí con nosotros y es un milagro andante. Y cada día se ve la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? No imponerles, sino que ellos vean el Evangelio no como una carga, sino como un disfrute. Wow. Y es que es lo que reflejan. Yo veía a Nayara este fin de semana predicándole a los adolescentes. Espero que algún día tengamos a Nayara en el podcast. Sería hacer un podcast con Nayara. Lo veía predicándole a los adolescentes con esa frescura, con esa genuinidad del Espíritu Santo en ella. La veo danzando con Punto Dance aquí en Houston, con una sonrisa, cantando las canciones, sabiendo para quién lo hace. Se levanta adorando y se acuesta adorando. Yo a veces digo, los vecinos, Nayara, los vecinos, porque allí tenemos vecinos así pegaditos. Digo, se pone a tocar el teclado y digo, los vecinos, Nayara, que nos van a echar. Y ella está adorando al Señor, danzando. Es una adoradora. Es una adoradora. Y quisiera cerrar con esto porque me encanta lo que dices. Y hoy en día hay pastores que están dentro de un contexto también familiar, que tienen hijos y que no vemos bien ese equilibrio de ser pastor o ser padre para mis hijos. Son dos cosas diferentes. La pregunta es, ¿cómo administras esa promesa de Dios en tus hijos? ¿Cómo la trabajas durante su crecimiento para que ellos no pierdan lo que hoy en día vemos en David y en Nayara, el disfrute, porque creo que la clave es, quiero que mi hijo se enamore de Dios, no porque yo le digo, sino porque él tenga una experiencia personal con él.
cuando Dios me llamó al pastorado, le dije, solo te pido una cosa a Dios. Te digo que sí, pero yo le puse una condición a Dios. Dije, y yo sin estar casada, te hablo de siendo una niña, dije, que mis generaciones no se aparten de ti. Porque yo había visto cómo los hijos de los pastores rechazaban a Dios y la iglesia. Entonces dije, solo te pido eso. Entonces, para mí, ¿qué ha sido ese enfoque? Entender que mis hijos, o sea, es cuestión de prioridades. Primero es Dios, luego es mi esposo y luego son mis hijos. Luego el resto de la familia y luego todo lo que venga. Entonces, si eso ministerio, es todo llamada. lo que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que si mis hijos no son prioridad en mi vida, a veces lo que he visto es que o el hombre tiene un ministerio y la mujer solo se encarga de los hijos y no se puede desarrollar ministerialmente. Y claro, los hijos están cubiertos porque la mamá está con ellos, pero el padre es ausente. Y los hijos en el fondo están viendo que sí, es que la iglesia me quitó a mi papá. Luego he visto matrimonios donde están los dos con ministerio, por ejemplo, y los niños están abandonados. Entonces, en nuestro caso, cometemos muchos errores, no somos perfectos. En nuestro caso, cosas que hacemos muy prácticas que a lo mejor sirven para alguno que lo está viendo. Cosas prácticas. Nosotros hemos aprendido a reír mucho como familia, a disfrutar mucho, a pasar tiempo juntos, a tener salidas como familia. Oramos todos los días y leemos la Biblia desde pequeños. Cuando eran pequeños, pues nos tocaba a nosotros leerla. Y le contamos, pues íbamos evolucionando con las Biblias, más pequeñitos iban cambiando hasta que ya nos dijeron, no, que queremos Biblias de adultos. Y ahora ellos leen su Biblia y les preguntamos, nos preguntan, tengo dudas, ¿qué significa esto, lo otro? Y hablamos. Pero ellos oran. Pero aparte de que tengan su tiempo con Dios ellos, nosotros oramos con ellos. Y tenemos esos tiempos que nos suman. Hemos determinado dedicar tiempo a pasar con ellos. Nosotros todos los días comemos con nuestros hijos. Comemos, o sea, nos sentamos a la mesa con televisión apagada y comemos juntos, o sea, y hablamos y alguno de la familia es un poco más hablador que otro, no pasa nada y nos contamos. Entonces, el escucharnos, pasar tiempo. Ellos tienen actividades por la tarde y nosotros somos papás presentes, tanto mi esposo como yo. ¿Qué hacemos? No estamos desatendiendo la iglesia, entonces nos vamos multiplicando. Porque creo que en el reino de Dios no es división, es multiplicación. Amén. Tú antes lo decías, muchas iglesias se abrieron por división y ese no es el principio, sino la multiplicación. Y Dios no te permitió abrir por división la iglesia, sino por multiplicación. Amén. Amén. Y creo que con nuestros hijos es igual. Entonces, papá les lleva unos días, yo otro. Hacemos cuadrante, ¿verdad? Nos organizamos, si uno está en un lado, otro. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones los miércoles. Y los miércoles terminamos tarde y al día siguiente, ya no va creciendo, pero eran muy pequeñitos, al día siguiente tienen colegio. Si yo los dejo hasta las tantas despiertos, al día siguiente están mal y no rinden y les duele la cabeza, se encuentran mal, cansados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos los pastores y nos estamos turnando, un miércoles va uno y otro miércoles va otro. O sea, para que los niños puedan asistan a la reunión. La de los miércoles no, ¿por qué? Porque porque acabamos muy, muy tarde, luego tenemos que regresar a casa. Entonces sería muy tarde para ellos acostarse. Han sido pequeños, a ver, ya van creciendo, ya están siendo mayores y sobre todo Nayara ya puede, ¿no? Pero hay una etapa donde hay que invertir en los niños. Entonces, Amén. nosotros nos negamos o nos administramos para que nuestros niños nunca vean que la iglesia les quitó ni a papá ni a mamá, sino todo lo contrario, el servir en el reino tiene beneficios. Claro que tiene sacrificios, claro que hay que entregar, pero también tiene mucha recompensa. Wow. Los domingos, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos 3 reuniones. Entonces, si tienen que estar en las 3 reuniones, están, pero intentamos que no. Que, por ejemplo, el que hace la reunión de la tarde ya se quede el otro con los niños y nos turnamos, porque si solo está uno, pierden el beneficio de estar con un papá o una mamá. Entonces, lo hacemos de tal manera que los niños disfruten y puedan estar con nosotros. Pasamos tiempo en familia, hablamos con ellos, oramos con ellos y estamos muy presentes. Eso nos ha servido. Y que vean que el Evangelio es eso, les hacemos partícipes ya de decisiones ministeriales y pastorales. Y me explico. No tienen cierta madurez todavía para hablar ciertos temas, pero por ejemplo, temas como estamos reformando la 3ª planta y vamos a ministrar una ofrenda. Entonces, cada uno va a dar una ofrenda. Entonces hablamos, ¿qué ofrenda queréis dar vosotros de vuestra propia hucha? Y ellos deciden.
Que sea como sus propios ahorros. Sus ahorros, y ellos deciden qué parte. De hecho, el papá mira la cantidad y dice, ¿y esta cantidad? Digo, bueno, habla con ellos porque ellos van a dar una cantidad, no era una cantidad cerrada, digo, porque está la nuestra, pero la de ellos también. O sea, como familia juntos y cada uno da una parte. Hablamos de los retos que tenemos como iglesia, oramos. David se pone siempre a orar por la obra, la construcción, y Dios ha desatado milagros extraordinarios a través de la fe de ese niño. Entonces les hacemos partícipes de lo que va a pasar. No es yo aquí ordeno y mando y hacéis lo que yo digo. Les hacemos entender que es un privilegio servir al Señor, que hay un propósito sobre sus vidas. Amén. Pero el hecho de ser pastor, ministro, no te exime de poder llevar a cabo otros sueños. O sea, yo soy ingeniera informática, por ejemplo, psicóloga, coach, o sea, y he estudiado teología también, pero el ser pastora no me exime de poderme formar en otras áreas. Entonces, donde ellos quieran desarrollarse, estamos ahí, mamá y papá, incondicionalmente, y enseñarles a tener una relación con Dios. A veces sí, hay que decirles, tú dices, no te he visto, bueno, a veces sí que nos toca, venga, con respeto, ora a Dios, no como una norma, sino como un disfrute con Dios, y entender a Dios en esa sensibilidad. Oramos por Nayara, que tenga el bautismo del Espíritu Santo, y ella todavía no había sido bautizada. Me la llevé a un congreso de mujeres. Oramos por ella, me llama, mamá, déjame. Y yo, Nayara, de verdad, ven, Dios quiere bautizarte. Yo hablo y con beso, ¿no? Respetando, ¿no? Pero no pasó nada. Al día siguiente, en la zona de Punto Kids de los niños, Nayara fue bautizada con el Espíritu Santo. Niños de 7, 8 años siendo bautizados con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y ella está bautizada, Dios la bautizaba. Y ahora, hoy esta mañana hablaba con mi esposo y me decía, estamos ahí trabajando y orando porque Dios va a bautizar a David, ¿verdad, David? En el Espíritu Santo. Estaban ellos dos, ese espacio de papá y ¿ves? Yo no dejo a mis hijos abandonados. O sea, no los dejo abandonados yo no juzgo quien lo haga, pero para mí no los dejo en una silla de la iglesia durmiendo a las tantas de la noche. No les dejo por atender a otras personas solo, sino que yo entiendo que hay un orden y si somos un equipo, si trabajamos como equipo, mi esposo y yo, si dejamos de pelear entre nosotros, competencia, y entendemos el llamado de Dios a los dos, Dios nos ha entregado a los hijos no como una carga, sino como saetas que pueden ser utilizados para seguir extendiendo el reino. Amén. Eso es nuestro caso, no sé, pastora. Amén. Y es que todo tiene el fundamento bíblico, el orden de Dios, el equilibrio ministerial dentro del hogar. Y no empezamos con este título, pastor por llamado, pastor por herencia. Y no significa que por ser hijo de pastor no tengas el llamado, que en tu caso estás abriendo brecha para ministros y profetas de las naciones de la tierra. Los estoy formando. Pero el equilibrio viene a través de la formación. Cómo instruyo a mi niño. Y como pastores, que también tenemos la función de ser padres y de tener nuestros hijos, me encanta lo que traes. No somos padres ausentes. Los niños no duermen en las bancas. No pongo la necesidad y no porque no sea más importante, de un hijo de la casa que de mis hijos naturales, sino que el mismo Dios te va respaldando, y por eso admiro mucho y me siento muy privilegiada de tenerlos como pastores y cómo Dios los escogió, porque los conozco desde que están recién casados, y el ejemplo y el testimonio que he visto ha sido tan transparente en ustedes, porque no son unos en la plataforma y otros acá, sino son la misma esencia, verlos predicar. Sabes que hemos dormido bajo el mismo techo, que hemos convivido muchas veces sin hijos y ahora con hijos, y ahora yo tener el privilegio de poder ver a Nayara crecer, verla como con esa esencia tan hermosa, pero entiendo que detrás no hay unos pastores, hay unos padres presentes. Está Fran y está Esmeralda, no el pastor Fran ni la pastora Esmeralda. Está Fran y Esmeralda, que estos niños llaman papá y mamá, y los veo enamorados de lo que Dios les ha entregado a ustedes, y eso es hermoso, y yo sé que esto va a ser de mucha bendición. Amén. Para muchas personas, y me gustaría en el otro viaje que tengas, vamos a seguir hablando de este tema, porque es importante que hoy en día podamos equilibrar, vuelvo y digo, podemos encontrar el punto del equilibrio dentro del ministerio, como pastores.
en mi caso no tengo hijos, tengo sobrinos y tengo sobrinas muy cercanas que las has visto ahora. Y cuando también tenía el llamado, cuando fui llamada al pastorado, yo ya tenía una sobrina pequeña, mi primera sobrina. Después llega la segunda y ahí entendí algo. Hay una generación que me está viendo. Hay una generación que va a empezar a observarme. Más cuando Dios le muestra a mi hermana y a mi cuñado que tienen que caminar bajo mi pastorado. Y eso fue una responsabilidad grandísima porque ahora no nada más soy la tía, soy la pastora. Y de la misma manera, tú lo has visto, mis sobrinas fuera, o sea, son mis sobrinas y yo juego con ellas y bromeo con ellas y reímos y lo has visto. Y dentro del pastorado, el año pasado tú presenciaste, si estuviste conmigo en la quinceañera de mi sobrina, y mi sobrino me preguntaba, tía, pero tú también vas a predicar, ¿verdad? Porque compartieron ustedes y cómo ver ella también, porque tú eres mi pastora. Claro. Entonces, yo creo que así sería Jesús con los discípulos, que harían bromas entre ellos, que... sí. Señor, ¿quién va a ser el más? No entremos en otros temas, ¿verdad? Pero es hermoso eso y la clave es eso. Llamado, pastor por llamado o por herencia. No significa que como pastores no engendremos hijos pastores, pero que sea por la revelación del Espíritu Santo y que puedan, como padres, como decías tú, desde antes de que estuvo en el vientre, Dios ya me había dicho a qué venía, qué era, cuál era su propósito. Y entonces ahí empieza una responsabilidad de saber equilibrar las prioridades. Y ha sido maravilloso este tema. Sé que va a ser de mucha bendición para todos. ¿Qué última consejo, por decirlo así, pudieras dejar a todos los que nos escuchan? Un consejo como pastora, un consejo como esposa y un consejo como madre. Claro que sí. A todos los que nos escucháis, hoy deciros que el servir a Dios es el mayor regalo que tenemos. El poder dedicar nuestra vida por y para Él. Dios está llamando. Y Dios está llamando, la clave es, ¿estás abriendo tus oídos al llamado de Dios para tu vida? Dios está llamando a más de los que crees. A veces nos hacemos un poquito como que no nos enteramos, pero hoy Dios te está llamando. Quizás no es en una iglesia física, o sí, pero quizás es para que seas el pastor de tu familia, quizás para que seas el profeta de tu empresa, quizás para que seas el evangelista de tu instituto, de tu colegio. Quizás lo que Dios te está llamando es que seas en esta hora el apóstol para poder abrir una nueva iglesia en algún lugar. No lo sé, no sé dónde Dios te está llamando. Quizás que seas el maestro para empezar a instruir nuevas generaciones. Ahí donde estás. Pero ¿sabes qué? Hoy dile sí al Señor. Dios no va a dejar desamparado tu familia, ni tu casa, ni los tuyos. Dios lo hizo conmigo y de la misma manera que lo hizo contigo, lo puede hacer contigo también. Amén. Dios lo va a hacer de una manera sorprendente. Mi consejo, siempre dile sí al Señor. Amén, amén. Y recuerda que cada conversación que llevamos a cabo aquí en Punto de Equilibrio es para ir caminando un viaje hacia la plenitud.